La autenticación y la autorización es una de las partes más importantes de la mayoría de las aplicaciones y tiene muchas implicaciones de seguridad. Históricamente, hay varias formas de implementar esto. Por lo general caen en dos categorías, la customizada y usando un servicio de autenticación. Si estás usando Next 14 y quieres usar una customizada, puedes usar una herramienta como NextOut. El problema es que vas a tener que implementar una estrategia en la que no necesites un authentication provider o no una tercera parte. Y NextOut, de hecho, no recomienda hacer esto por las implicaciones que tiene de seguridad y tener que programar tantas cosas desde cero. Por lo general vas a tener que utilizar un email API para enviar correos y consecuentemente vas a tener que diseñarlos y codificarlos y vas a tener que escoger una estrategia, ya sea passwordless o con email y contraseña. Ahora, si usas un servicio de autenticación, puedes utilizar Auth0 o Clerk, que tienen muy buenos precios y la verdad es que son demasiado fáciles de utilizar, de implementar y ya cubren un montón de estos problemas. Ahora, estos servicios son muy buenos, pero aún así nosotros tenemos que ajustarlos para nuestro propio proyecto y ver si hay algo que tenemos que mejorar o que no nos está funcionando en nuestro caso de uso. Aquí es donde vemos el primer problema. La mayoría de los proyectos son complejos y nosotros necesitamos ser los dueños de la tabla de usuario. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una tabla aquí, proyecto, y yo tengo el author ID. Yo puedo utilizar el ID del usuario de Clerk y añadirlo al proyecto cada vez que creo uno. Entonces, por ejemplo, si yo quiero traer todos los proyectos de un solo autor, yo puedo seleccionar todos los proyectos donde el autor sea igual a el autor que estoy buscando, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos buscando una lista de varios proyectos y por cada proyecto queremos ver el autor? Aquí es donde vemos el primer problema porque vamos a tener que buscar cada uno de los proyectos, luego traer cada uno de los IDs y seleccionar el usuario por cada uno de esos proyectos. Sí se puede hacer. Por ejemplo, con nada más un query de SQL tú lo puedes hacer. Pero en este caso yo estoy usando Prisma y Prisma es un ORM que nos va a dar una sintaxis bastante legible para incluir relaciones en objetos de JavaScript. Entonces te voy a enseñar parte de mi solución. Pero antes tienes que saber que Clerk de hecho sí nos provee una forma de mantener nuestra base de datos y la base de datos de ellos sincronizada con webhooks y con public metadata. Entonces lo que haces es actualizar el usuario en Clerk y ellos te dan un endpoint y luego ese endpoint va a llegar a tu backend y tú te tienes que encargar de recibir el request, actualizar los datos que quieras y luego reflejarlo en la UI. Y también cada uno de los espacios relacionados vas a tener que guardarlo en el public metadata de ese usuario. Yo de hecho no usé este método porque de la forma en que lo pensé igual me servía y nada más estoy usando Clerk para autenticación. Fuera de ahí no necesito ninguno de sus componentes de UI, de formularios o para hacer login o logout, nada de eso. Entonces te voy a enseñar cómo lo hice. Pero antes tenemos que ver algunos otros de los problemas que vi cuando estaba implementando Clerk. Primero es que Clerk te proporciona un hook que se llama useAuth. Esta es la función que vas a poder usar, que puedes consumir en componentes en el lado del cliente para verificar el estatus de autenticación. Entonces, esto por ejemplo es el tiempo que toma cargar la página hasta que ya puedes ver el usuario con el contenido que tiene que ver dependiendo si está logueado o no. Entonces, este diagrama de hecho yo no lo dibujé, traje de la página de la documentación de Next.js, entonces ya te lo voy a enseñar. Bueno, aquí está, yo no lo inventé, entonces ahí te voy a dejar el link en los recursos para que puedas leer este documento. Pero básicamente, en resumen, esto es lo que pasa. En el paso A, traemos la data en el servidor. En el B, renderizamos el HTML en el servidor porque estamos usando server-side rendering. Luego C, nosotros cargamos el código en el cliente. Y en el D, es lo que le llaman hydrating, pero todo lo que hace es cargar el JavaScript y hacer que la página sea interactiva. Pero luego, hasta este punto, todavía no tenemos el contenido correcto porque todavía tenemos que hacer un request al servidor. Este es el paso E. Hacemos el request al servidor para ver el estatus de autenticación del usuario. Y por último, tenemos que renderizar los componentes que dependen de ese estatus. Desde acá hasta acá
va a ser el tiempo que el usuario no va a estar viendo la UI correcta. En cambio, con la solución o el workaround que yo me encontré, bueno, que se me ocurrió, vamos a poder cargar el estatus de autenticación del usuario del lado del servidor. Entonces, una vez que ya veas el FCP, ya va a tener la UI correcta, entonces va a tardar mucho menos. Pues eso es lo que te quiero mostrar. Antes de mostrarte eso, hay otro problema de utilizar esa función, el useout, y es que digamos que tenemos esta lista de comentarios y en esa lista, bueno, obviamente hay varios comentarios, pero ¿qué pasa si este componente necesita autenticación? Por ejemplo, digamos que le puedes dar like a este comentario. Idealmente solo lo vas a hacer si has hecho login, si no, debería tirar un error o mostrar la UI correcta. Entonces, la forma en que lo haces con Clerk es utilizar este hook y revisar si hizo sign in. El problema es que por cada vez que llames este hook vas a hacer un request al servidor, entonces vamos a tener información duplicada por todo lado. Entonces digamos que aquí nada más tenemos 3 comentarios, entonces no está tan mal, pero digamos que tengamos 50 componentes en la página que dependen de esta variable, vamos a tener 50 requests que no necesitábamos. Entonces lo que puedes hacer es, por ejemplo, usar un wrapper en el layout, hacer esa llamada solo una vez y usar un context provider de React y pasarle ese valor, y ya así lo puedes acceder desde cualquiera de los componentes hijos, y eso no está mal, pero vamos a tener el mismo problema y el mismo tiempo que vimos al inicio, donde simplemente va a tardar más. Ahora, este es el diagrama de mi solución. Mi solución basa en esto. Vamos a renderizar un context provider como un server component que tiene el usuario como una prop. Entonces, yo sé que suena como confusión, pero ahorita va a tener sentido. Digamos que llegamos a mi aplicación y queremos hacer login. Vamos a darle clic a un botón que nos vaya a redireccionar al sign up, y ese botón nos va a llevar a Clerk. Una vez que hacemos el login o el sign up, Clerk se va a encargar de crear el usuario en su base de datos y mandar correos de confirmación. Luego de eso, Clerk nos va a redireccionar a esta URL /register, y nosotros nos vamos a encargar de revisar si el usuario ya existe en la base de datos, y si no, vamos a crearlo. Y luego vamos a crear un context provider wrapper que va a ser un server component. ¿Por qué? Porque el punto de lo que estamos tratando de lograr es usar un context provider de React para poder acceder a la autenticación en componentes del lado del cliente, pero los contextos no se pueden utilizar en un componente del cliente. Entonces estamos creando un wrapper que se va a renderizar del lado del servidor. Vamos a pasar el usuario como una prop a un client component, y luego dentro de ese client component ya podemos usar el context provider de React. Por cierto, perdón por el Spanglish, es que así es el nombre de las APIs, no es que yo me lo estoy inventando. Y ahora, por el sign in es lo mismo, pero en vez de redireccionar al register, nada más le vamos a redireccionar al usuario a la página que quería ver. Ahora veamos el código. Como mencioné antes, nosotros vamos a tener que envolver toda nuestra aplicación en un context provider. Entonces, primero tenemos el Clerk Provider, y le estamos diciendo que después de que haga sign up, que redireccione a esta ruta que es register. Esta la vamos a manejar luego. Luego acá tenemos este out context, que es el que yo creé. Entonces vamos a ver ese out context. Estamos acá. Cuando llegamos a out context, que es un server component, vamos a traer el usuario que ha hecho login. Puede que sea nulo o puede que sea el objeto, y se lo vamos a pasar a un client component como una prop. Entonces este out context provider en realidad es un client component. Entonces veámoslo. Aquí arriba puedes ver que dice use client y que recibe user como un prop, y ya por acá le estamos pasando ese valor del authenticated user. Entonces, gracias a eso, todos los hijos de este out context van a tener ese usuario disponible. Ahora, ¿qué hacemos con este register route? Ok, eso significa que una vez que un usuario se registró, tenemos que añadirlo a nuestra base de datos. Entonces, cuando vamos a register, aquí tenemos esa página y vamos a revisar si el usuario existe, vamos a redireccionarlo a perfil, y si no existe, entonces lo creamos. Y aquí tengo esas funciones por si las quieres ver. En create user traemos el usuario de Clerk que está incompleto, y luego lo vamos a añadir a nuestra base de datos con todos los datos que necesitamos. Todo el código va a estar disponible en un link en la descripción, entonces lo puedes ir a ver si lo necesitas. Ahora vamos a ver esto funcionando. Ahora, aquí estamos en mi aplicación y no estamos autenticados, entonces veamos qué pasa si tratamos de ver una URL que es privada. Nos va a redireccionar acá a Clerk. Pues le voy a decir continuar con GitHub,
autorizar, y aquí podemos ver que como ya yo tenía un usuario que existe, nada más me redirecciona a esta página de perfil y listo. Así es como estoy manejando la autenticación en mi proyecto. Como dije antes, vas a poder encontrar el código en los links de abajo. Espero que hayas aprendido algo o que al menos te hayas entretenido.